Dios les bendiga en esta noche. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios un día más. Gracias a Dios porque nos da esta oportunidad para poder, a través de estos medios, dar una palabra, un mensaje de reflexión para nuestra vida. Y en esta noche quisiéramos compartir el tema acerca de las casas en la Biblia. Y específicamente 6 casas. La casa de la mujer ajena, la casa de la mujer extraña, la casa del luto, la casa del banquete, la casa del impío y la casa de Dios. Y espero que sea de bendición este tema, que pueda ser guardado en cada uno de nuestros corazones y podamos llevar una linda enseñanza. Y vamos a empezar primeramente con la casa de la mujer ajena. ¿Y quién es la mujer ajena? Vamos a ver el primer texto. Vamos a ir poco a poco en la palabra de Dios. Pero la mujer ajena es aquella que ya tiene esposo. O el hombre ajeno es aquel que está casado. Entonces, para todo soltero, cuando un hombre se casa, renuncia a todas las mujeres para quedarse con la que le va a dar su amor, con la que ha declarado su amor en el altar, ¿sí? En delante de muchos testigos, y ha prometido ser fiel a ella hasta la muerte. La casa de la mujer ajena. Dice la Biblia en el Proverbio capítulo 2, versículos 16 al 19, que la ajena es la que halaga con sus palabras. Entonces la mujer ajena es una mujer halagadora, una mujer que al hombre lo conquista por la labia. Es una mujer que ya tiene esposo, es un hombre que ya tiene una mujer, tiene una esposa, a veces hasta hijos tiene. Pero dice que una de las características, ya sea de la mujer ajena o del hombre ajeno, del que ya es casado, es que halaga con sus palabras. Y la Biblia nos dice, el cual abandona al compañero de su juventud. A veces cuando una persona son enamorados, son novios, se piden la mano, programan en la fecha en el cual va a ser el día del matrimonio, se casan delante de Dios, delante de la familia, delante de los testigos, delante del pueblo, y prometen ser fiel en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte los separe. Pero dice que la casa de la mujer ajena la característica es una mujer que abandona al compañero de su juventud. Pasan los años de matrimonio, pasan 5 años, pasan 10 años, y de pronto este hombre o esta mujer pone los ojos en un joven o en una joven y empieza a serle infiel. Empieza a llegar con perfume de mujer, empieza a llegar con labio de pronto de labial, empieza a llegar tarde, empiezan las mentiras, empiezan los pretextos, el que mucho trabajo. Entonces, ya sea el hombre o sea la mujer, porque a veces uno puede darse cuenta cuando alguien es infiel, de pronto le pone muchas claves al celular, clave a las redes sociales. Entonces, ante la primera llamada sale por ahí rapidito a esconderse, porque no quiere, está guardando algo, tiene miedo que lo descubran. Entonces dice que esta mujer o este hombre de pronto se enamora de alguien y no le importa dejar a la esposa, no le importa dejar al marido, a veces con los hijos, y se va con el amante, dejando corazones destrozados, dejando heridas profundas que difícilmente van a poder ser sanadas. Porque el hombre que abandona su hogar, deja unos niños, deja unas señoritas que con un corazón partido, con una esposa sollozando. Dice la Biblia que el adulterio produce heridas y vergüenza que difícilmente serán borradas. Ahora, la ajena, la que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. Se olvida del compromiso, del pacto que hizo delante de Dios y lo deja. Y dice, su casa está inclinada a la muerte. Como hemos visto esta casa que está al lado izquierdo, así está su casa. No está firme. En cualquier momento esa casa va a caer.
Pero cuando en un matrimonio hay respeto, hay fidelidad, no hay matrimonios perfectos, pero tenemos a Dios que en los momentos difíciles de un hogar, tenemos a Dios que puede limar las asperezas de ambos cónyuges, tenemos a Dios que nos ayuda a comprendernos. Entonces la Biblia dice que esta mujer abandona al compañero de su juventud, se olvida del pacto de su Dios y su casa está inclinada a la muerte. Tú no creas que de pronto estás con alguien que ha formado un hogar y deja a aquella persona y se va con otra persona y vas a ser feliz. No, no. La mujer samaritana buscó la felicidad en el primer marido, en el segundo marido, en el tercer marido, en el cuarto marido, en el quinto marido, ya con el sexto mejor convivió. Entonces la felicidad no, tú no vas a buscar la felicidad en un hombre porque no la vas a encontrar. La felicidad del matrimonio está cuando Cristo entra al hogar. No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta. Todo matrimonio hay cosas imperfectas, pero ahí está el Señor para moldearnos, ahí está el Señor para pulirnos, ahí está el Señor para que nosotros nos pueda dar un amor para comprendernos. Ahora la Biblia dice, y sus veredas hacia los muertos, todos los que a ellas se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así que el consejo para una señorita o para un joven sería, no entres con un hombre que es casado. No entres con una mujer que es casada. No te va a ir bien. Te podrá decir muchas palabras bonitas. Te podrá de pronto ofrecer el oro y el moro. Te podrá hablar a tu corazón, hacerte miles de promesas, jurarte amor eterno. Pero si ese hombre es ajeno, si ese hombre es casado, si esa mujer es casada, no vas a ser feliz. La casa de este varón está inclinada hacia la muerte. Y si tú entras a una relación con este tipo de personas, sabiendo tú que has sido casado, no te va a ir bien. Después vienen las consecuencias, después vienen los problemas, después vienen, ay Dios, ¿por qué sufro? No es la culpa de Dios, sino que a veces son las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso la Biblia dice, en Proverbios 6:29, dice, el que se enreda con la mujer ajena no quedará sin castigo. Escuche bien, el que se enreda con la mujer ajena, la mujer que mete con hombre casado, o el hombre que entra con mujer casada, castigo de parte de Dios viene, porque Dios es justo. Esas lágrimas de aquella mujer olvidada, esas lágrimas de aquellos hijos, Dios es justo. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Porque si hay algo que a Dios no le agrada es cuando alguien rompe el compromiso, el pacto de matrimonio. Ahora, dice la Biblia, el que se enreda con la mujer no quedará sin castigo. Hay lugares, por ejemplo acá en el Perú, en la parte de la sierra, donde a las personas que son halladas en adulterio, los castigan. Las rondas campesinas, de pronto se le llaman a estos rondas campesinas. Esto sucedió en Cajamarca. Encuentran, de pronto el varón dice, mi esposa me está haciendo infiel. Entonces cogen a la esposa y le dan con látigo. Le dan 20, 30 látigos para que ella enmiende, para que ella cambie. De igual manera pasan al amante, ¿no? Y le empiezan a dar 1, 2, 3. Claro, eso es un medio como el hombre quiere que la persona se enderece, recapacite, reaccione, que está por mal camino. No está bien meterse con una mujer casada. Le están dando por eso a ambos. Entonces, pero el látigo, las rondas, la policía, el chicote, la cárcel, no cambia la vida del hombre. No lo va a cambiar. El único que cambia y restaura los hogares y hace que el corazón del hombre se vuelva hacia sus hijos y sus hijos hacia sus padres es cuando Cristo viene a nuestras vidas. Por eso es que hay lugares no solamente acá en el Perú, sino que hay lugares también en África, ¿no? En África también sucede lo mismo. Personas que son halladas en adulterio los castigan, hermano. Pero qué lindo es cuando uno le entrega. Si tu hogar ya está destruido, si tu hogar de pronto el marido se fue de tu casa, mira, si así como Lázaro que ya había muerto, el Señor lo resucitó,
también Dios puede restaurar tu matrimonio. También Dios puede restaurar tu hogar. También Dios puede, aunque ya pareciera que no se puede hacer nada, Dios lo puede usar. Solo acércate a Él. Solo llega a Él de todo tu corazón. Pero entonces, las personas que son halladas adúlteras, los castigan. ¿Por qué? Porque el adulterio es algo que va contra el matrimonio. Entonces eso desune los hogares y hace que niños crezcan resentidos. Hace que niños que crezcan solo con un papá o una mamá, lo cual trae mucho dolor, mucho sufrimiento. Y la Biblia nos habla, por ejemplo, en Proverbios 6, del 32 al 35, que el que comete el adulterio es falto de entendimiento. O sea, en algunas versiones bíblicas dice, el que comete adulterio le faltan sesos. Porque su alma, el que tal hace, corrompe, destruye tu comunión con Dios. Tú no puedes ser feliz a base del sufrimiento de otra persona. ¿Qué es lo que ocasiona el adulterio? Heridas, lloro, lágrimas, soledades. Papá no está de pronto en el cumpleaños del hijo porque está con la amante. Papá no se va a los aniversarios del colegio porque está con la amante. ¿Dónde está mamá el día de la madre? Se fue con el amante. ¿Dónde está en el día del padre? ¿Dónde está en el día del cumpleaños? ¿Dónde está en Navidad? ¿Dónde está en fiestas festivas? ¿Dónde está en momentos que de pronto el hijo o la hija necesitan? Lejos del hogar. Y esas heridas y esa vergüenza, a veces uno lo lleva profundo. El psicólogo no sana las heridas. Las heridas solo son sanadas cuando uno entrega su vida a Cristo. Ahí recién las heridas profundas del alma, la que no llega a la medicina, la que no basta la cápsula o la pastilla, solamente Dios y su poder. Dice la Biblia que heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Pero escuchen este texto. Cuando hay personas que de pronto se enteran que están siendo engañadas y no perdonan, la Biblia dice, porque los celos son el furor del hombre. Se enciende cuando le dicen, tu mujer te está haciendo infiel. Tu esposo te está haciendo infiel. Se enciende un furor, se enciende una ira, una cólera. Y dice que no perdonará en el día de la venganza. Por ejemplo, hay muchos lugares, cuando alguien se entera que su esposa está siendo infiel, como es este caso. Por ejemplo, hay lugares así. La Biblia dice que los celos son el furor del hombre. Entonces de pronto un hombre se enteró de que su esposa estaba en la casa del amante, se va y le embiste con todo. Se le viste con todo. Se llena, el ser humano se llena de cólera, se llena de ira, se llena de rabia, de impotencia y empieza a actuar con sus propias manos. Por eso la Biblia nos dice en la ira que el enojo no te dure todo un día, que no deis lugar al diablo. Entonces cuando una persona de pronto se llena de tanta cólera, empieza a hacer justicia por sus propias manos, empieza a llenarse de cólera y empieza a actuar dándole lugar al diablo y hace cosas que después dice, ¿qué hice? ¿Por qué actúa así? Por ejemplo, en China, este hombre asesina al amante de su mujer en plena vía pública. Y así, ¿cuáles son las consecuencias del adulterio? Por ejemplo, en el libro de David, en el libro de Samuel, en el capítulo 11, nos habla acerca del rey David. Y nos habla acerca de este varón, el cual era llamado el dulce cantor de Israel. El rey David era un siervo de Dios. Él siempre iba a las batallas. Pero un día dice que él se quedó a pasearse en el terrado de su casa al llegar la tarde. Todos estaban en la guerra, pero él estaba ahí. Y mientras se paseaba por el terrado de su casa, él miró hacia al lado opuesto y había una mujer llamada Betsabé, la cual era muy hermosa y estaba casada. Ella era una mujer ajena. Su marido se llamaba Urías, pero dice que él la miró, él la codició, él la deseó con todo su corazón y la mandó a llamar. Pero él preguntó por ella, quién era ella, y sus siervos le dijeron, ella es mujer de Urías, ella es Betsabé, está casada. Pero a David no le importó eso,
sino que David, la Biblia nos habla, que la mandó a llamar y se acostó con ella. 1 año David estuvo callado, 1 año en silencio. Todos sabían lo que había hecho David. El rumor se corría por aquellos pasadizos de su palacio, pero en el interior de David había tristeza. Dice que sus huesos se sentían secos, había perdido su vigor, no sentía el gozo de la salvación, andaba encorvado por causa de su pecado y el rostro del Señor estaba sobre él. Un día, pero él no se atrevía a declarar, hasta que un día viene Natán el profeta y le confronta y le dice a David: por cuanto tú mataste a Urías, la espada nunca se apartará de tu casa, y el niño que has tenido con Betsabé va a morir. Cuando le confronta y le dice: David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel pecador, David dice que se pone de pie y se pone a llorar. Y David compone un salmo, que es el Salmo 57, el cual dice de la siguiente manera, y son palabras que expresan un corazón arrepentido. Por eso es que el adulterio trae dolor, el adulterio trae sufrimiento. El adulterio lo único que hace es desune los hogares, te quita la comunión con Dios. Por eso dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Vamos a ver qué dijo el rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la magnitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Más y más de maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces David lo que sentía era la separación de su comunión con Dios. El pecado es, en un primer momento se disfruta. Pareciera que no va a pasar nada, pero el pecado te aleja de Dios. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, en 2 Corintios 6:9 y en Gálatas 5 del 19 al 21, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. El adulterio es un pecado que nos aleja de Dios. El adulterio es un pecado que corta la oración con Dios. No vas a sentir la presencia de Dios, no vas a sentir el gozo del Señor. Tú no puedes estar con una persona que es casado o que es casada y tratar de tener una comunión con Dios. No. Tenemos el ejemplo de David, el cual sentía que el gozo de la salvación lo había perdido. Pero aprendamos lo que el Señor hizo con esta mujer. Una mujer sorprendida en adulterio, nos dice en Juan 8:11, que lo trajeron a los pies de Cristo. Y todos tenían piedras en la mano, ya dispuestos para poder lanzarlas. Y le dijeron: Señor, esta mujer ha sido hallada en el pleno acto del adulterio, y la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús
se puso a escribir en tierra, empezaron ellos a insistirle, él se pone de pie y le dice, el que tiene pecado, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. En ese momento, acusados por su conciencia, desde los más viejos hasta los más jóvenes, empezaron a soltar las piedras y empezaron a irse de aquel lugar. Cuando el Señor se levanta nuevamente y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo, Señor, no hay ninguno. Y le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esa palabra, yo tampoco te condeno, sino que estás salva, pero vete, pero ya no peques más. La persona que se convierte a Cristo, que quiere salvarse, que no quiere perderse, tiene que cortar con la persona ajena, tiene que cortar con aquella persona que está casada, porque no va a ser feliz, no va a poder llegar al cielo, no va a poder sentir a plenitud la presencia de Dios. No solamente basta llorar, no solamente bastan las intenciones, tiene que haber decisiones. Y las decisiones, cuando uno quiere servir a Dios, tiene que decir como esa canción que dice, he decidido servir a Cristo, el mundo dejo atrás. Entonces, esta mujer se levantó de aquel lugar, pero ya no volvió a adulterar. Y eso es cuando uno se convierte a Cristo. La Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza la misericordia de Dios. Entonces, cuando una persona va a ser libre del adulterio, cuando decide cortar con aquella persona y entregarle su corazón a Cristo. Es mejor servir a Cristo que sufrir por causa del pecado. Entiéndelo. La casa de la mujer ajena, la casa del hombre ajeno está inclinada hacia la muerte. Y si tú entras a aquella casa o vives con aquel hombre o vives con aquella mujer, algún día tú morirás y lo único que espera delante de ti es el infierno. Pero para eso estos mensajes, no para condenarte, no para juzgarte, no para criticarte, sino para decirte, mira, la Biblia dice esto respecto a tu vida y la Biblia es como un espejo en el cual nosotros nos examinamos. Si tú ves que estás mal de acuerdo a la palabra, es hora, es tiempo de enmendar nuestro caminar y corregirnos conforme a la palabra y hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Porque sin santidad nadie verá. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. No solamente el hombre casado que está con una mujer casada o soltera, sino aquel soltero o soltera que entra con un hombre casado. Así que hemos visto esta primera casa, espero que haya sido de reflexión. Y vamos a ver la segunda casa, ¿sí? Vamos a ver la segunda casa. Y la segunda casa es la casa de la mujer extraña. La casa de la mujer extraña. Cuando la Biblia nos habla acerca de la casa de la mujer extraña, nos dice lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué podemos aprender en la casa de la mujer extraña? En Proverbios 5, del 3 al 8 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo, como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Aleja de ella tu camino, y acá viene el consejo, y no te acerques a las puertas de su casa. Entonces también nos da unas características aquí acerca de la mujer extraña. Primeramente dice que sus labios destilan miel. Es una mujer que tiene unas palabras cariñosas, ¿sí? Ya sea mujer o hombre, pero acá en este texto dice acerca de una mujer. Es una mujer que sus palabras son dulces. Te puede decir mi amor, mi bombón, mi cariño, mi ternura, mi príncipe, mi rey. Entonces, de igual manera, empieza a halagarte. Porque a veces hay hombres viejos que se enamoran de jovencitas. ¿Sí? Conocí una señorita que de pronto se había enamorado de un hombre, ya tenía 60 años, ella tendría entre 24 y 25, pero él era catedrático, él tenía su dinero y se venía a visitarla donde yo vivía. Pero después de que él le dejaba dinero y le daba un beso, ella decía, se limpiaba la boca y decía, qué asco me hace viejo. Así es, a veces te dicen, qué lindo estás mi amor, mi papi, qué lindo estás cariño, qué lindo mi osito, pero una vez que tú te vas, sacan a relucir todo lo que hay dentro. A veces te quieren solo por el dinero, te quieren por quién eres tú, porque están sacando un beneficio de ti. Por eso dice que su paladar es más blando que el aceite.
La miel habla de palabras dulces, pero el aceite habla de palabras suaves. Y el oído, pues, que le gusta escuchar eso. Entonces uno deja a aquella mujer con la que se ha casado, que ya viene 20, 30 años, conociéndote, estando en momentos difíciles, te ha ayudado a surgir, ha podido lograr que el hogar se construya a base de esfuerzo, y uno deja por un momento de placer, por un amorío, por una muchacha, un muchacho mucho más joven, pero te engaña. La Biblia dice que el fin de la miel, del dulce, el fin de las palabras blandas, su fin es amargo. O sea, de pronto puedes estás con una de esas mujeres jovencita y todo, y una vez que te casas, tú te vuelves más viejo, más feo, o una mujer ya más anciana, de pronto ya pasan los años. Hay mujeres también que tienen 45, 50 años que se enamoran de jovencitos, ya se parecen su mamá, parecen su abuelita, y están con esa persona. Y una vez que están casados, todo, ya empieza el maltrato. Ya no eres ya mi amor, mi cariño. No, y empiezan a decirte la realidad. Y empiezas tú a llorar. Para eso yo dejé a mi esposa. Para eso dejé a mis hijos. Y de pronto, y si encima te enfermas, te botan. Si te quedas sin trabajo y ya no hay dinero que tú puedas traer, te botan, te dejan. Y se van con otra persona más joven que tú. Por eso el final de los que están en la casa, los que van a la casa de la mujer extraña, su final es amargo, agudo como espada de dos filos, corta, heridas produce internas que difícilmente son sanadas. Por eso el consejo de la Biblia es: aleja de ella tu camino, señorita, no te acerques a la puerta de su casa. Jovencito, no te vayas, no cometas yugo desigual, no te acerques a aquella persona que no tiene temor de Dios. Te podrá decir muchas cosas, pero no puede una oveja estar con un cabrito. No puede enamorarse un pez de un ave. Ambos viven en hábitats muy distintos. No va a haber comunión. No hay comunión entre el yugo. No hay comunión, hay yugo desigual entre la luz y las tinieblas. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Si te metes con un inconverso, tal vez le digan, pero es bueno, es simpático. Sí, pero todo eso se acaba. El amor... el matrimonio no crece en base de la simpatía, de pronto de la hermosura del rostro de una persona. Eso se acaba. El rostro de pronto empieza a verse arrugado. El cuerpo esbelto empieza a engordarse. Entonces, cuando un matrimonio está en base a la escultura, o en base al cuerpo, o en base al dinero, o en base a la posición, o quién es esa persona, todo eso se va a venir abajo. Pero cuando un matrimonio está en base al amor que es Cristo, eso va a seguir. Van a llegar a 50 años de casados, 75 años de casados, y hasta que la muerte los separe. El consejo es, dice la Biblia, no te acerques a los labios a la casa de la mujer extraña. ¿Por qué? En Proverbios 7:26 siempre nos dice un por qué. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Y cuando me viene esa palabra de los más fuertes, el hombre más sabio de la historia, Salomón, cayó porque se inclinó su corazón a mujeres moabitas, a mujeres cananeas, a mujeres que lo llevaron tras sus dioses. El hombre más fuerte, Sansón, que mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, fue tumbado. Cayó prisionero en manos de los filisteos por causa de una mujer que él se enamoró de Dalila, la cual no era el pueblo de Dios. Ella amaba el dinero que le ofrecían por causa de Sansón. Por eso dice la Biblia, muchos ha hecho caer heridos. Difícilmente tú no vas a salir bien de esa casa, tú vas a salir lastimado, señorita, jovencito, que si tú te enamoras de una persona que no tiene temor de Dios, dice, los más fuertes han sido muertos por ella. Sansón perdió sus ojos. Y Salomón su comunión con el Señor. ¿Dónde es esta casa? Dice que camino al Seol es su casa. Algunos dicen, ¿por dónde vives tú? Yo vivo por el parque, yo vivo por el centro, yo vivo a la salida, pero a la casa de la mujer extraña, ¿por dónde queda? La casa de la mujer extraña queda camino al Seol, camino a la morada de los muertos, que conduce a las cámaras de la muerte. Así que no entres en yugo desigual, no te entres con personas que no tienen temor de Dios. Esto de la mujer extraña más que todo es para los jóvenes, el consejo para los jóvenes.
Por eso el Señor dice, el que encuentre esposa, encuentra el bien y halla la benevolencia de Dios. Y el consejo está en Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Si tú te vas a un río, vas a encontrar muchas piedras y todas van a ser de color plomo, entre plomo y algunas que otras blanquitas. Pero de pronto en esa multitud de piedras, tú encuentras una piedra roja, brillante, o una piedra azul, o un zafiro, o un diamante, a ti te va a llamar la atención. Así es cuando uno encuentra una mujer virtuosa, una mujer que tiene temor de Dios, una mujer que la virtud está en su corazón, el temor, la ley de Jehová. Vas a ser feliz tú. Por eso no estés con una persona que sea extraña a la ley de Dios, extraña a los caminos del Señor, extraña a sus mandamientos, y simplemente miren lo que te va a pasar. Vas a caer herido y camino al Seol en su casa. Pero veamos esto de aquí para seguir viendo. Entonces, cuando uno se mete con una persona, al principio, como dicen, es bonito todo, ¿no? Te dan rositas, te llevan de pronto a la playa, te dan besos, abrazos. Qué lindo se ve todo, pero esto no está bien delante de Dios. El primer beso debe ser el día en que se van a casar. Pero así empiezan. Cuando una persona, no, dicen, es mejor que muchos cristianos, no te equivoques. Y miremos el consejo que nos da en Proverbios capítulo 7, específicamente a partir del versículo 4. La sabiduría dándole el consejo a un joven. Y este consejo también es para ti. Escuchemos lo que nos tiene que decir la palabra de Dios. Di a la sabiduría, tú eres mi hermano. Y a la inteligencia, llama a la parienta, para que te guarde de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado.
he adornado mi cama con colchas recabadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloes y canela. Embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido un largo viaje. La bolsa de dinero llevó a su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la saladería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Entonces este joven, ¿a dónde es llevado? Como esta mujer decía en Proverbios 7 del 17 al 19, he perfumado mi cama con mirra, aloes y canela. Parece un ambiente muy bonito. Parece un ambiente donde va a haber amor, va a haber pasión, va a haber cariño. Y él le dice, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Esta mujer había preparado todo. Había ido a buscar a un joven incauto, tonto. Y lo estaba trayendo a lo que aparentemente pareciera algo muy preparado. La mirra y el aloe son aromatizantes. Sí, de pronto van a hacer que haya un entorno más apasionado. Pero eso son con nosotros cuando vemos con los ojos normales. Pero si nosotros viéramos con los ojos espirituales, ahí hay multitud de inmundicia, suciedad, lascivia, pecado y demonios. Lo que aparece bonito, lo que ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios, eso está lleno de pecado. Entonces este hombre, sin saber, estaba viniendo hacia las cámaras de la muerte. Esto es como una trampa. Así se le engaña al ratón cuando se le pone un queso. Así se le engaña al pez cuando se le pone en el anzuelo una carnada. Y así estaba siendo engañado este joven. Y la Biblia nos habla que se marchó él tras ella como buey al degolladero. Una vez que el buey ya está gordo, está fuerte, lo sacan del campo, lo suben a un camión sin saber que el buey, él piensa que se va a dar un paseo. Él no sabe a dónde se va. Cuando ya se da cuenta dónde está llegando, empieza el animalito a llorar, porque escucha de pronto el lamento de otros bueyes, de otras reses, de otros animales que entran al camal. Entonces da una comparación así, ¿no? A veces hay jóvenes que dicen, vamos al hotel, vamos a mi casa, entran a un cuarto, ponen música suave, de pronto ponen una velita con un aroma muy lindo, empiezan con palabras de cariño, un dulcecito, hasta que empiezan a hacer caer a aquella persona. Pero si tú supieras, si tú abrieras los ojos, te darías cuenta que eso no agrada a Dios, que ahí hay demonio, espíritu de fornicación, y lo que tienes que hacer es salir corriendo. Por eso es mejor no llegar a la puerta de la mujer, ni la ajena, ni la extraña. Dice, es como ave que se apresura a la red. El ave empieza a volar, a volar, a volar. Lo que no saben es que a unos metros, ya cuando abre los ojos de la avecita, ya se da cuenta que está enredada en la red. Pero escuchen, también dice como es como un buey que está siendo llevado al degolladero. Esto vamos a ver un ejemplo ahorita. Entonces acá el consejo dice, ahora pues hijos, oídme.
y estar atento a las razones de mi boca. Por eso la palabra de Dios es lámpara, lumbrera nuestro camino, porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos, porque a muchos se ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella, camino al Seol de su casa. Por ejemplo, este buey está siendo llevado al degolladero. Cuando llega al camal, cuando llega al degolladero, le amarran fuertemente el hocico, lo sujetan fuertemente las piernas, y cuando ya se da cuenta, empieza a llorar. Este animalito lo filmaron cuando ya se da cuenta, empieza a ver todo lo que le está rodeando. Así es. A veces empieza a ver esos abrazos, terminas cayendo, y cuando ya caes en fornicación, cuando ya caes en pecado, lloras, te lamentas, pero es tarde. Por eso la palabra está para advertirnos antes de, no después de. Por eso la Biblia da muchos ejemplos de personas, de jóvenes que cayeron en pecado, para que sean ejemplo para nosotros, para que nosotros no caigamos también en los mismos pecados, para evitarnos dolor, para evitarnos sufrimiento, para evitarnos momentos tristes. Para eso está la palabra de Dios, ¿sí? Para enmendar nuestra vida. Entonces de pronto el animalito llega al degolladero y se da cuenta. De igual manera, Sansón jugaba con el pecado. De pronto un día se levanta y le dice: Sansón, los filisteos contra ti. Y él dijo: me escaparé como en las otras ocasiones. Pero no sabía que Jehová ya no estaba con él. Entonces, cuando tú vas a un hotel y eres joven y fornicas, estás yendo camino al degolladero. Te estás poniendo tu alma en peligro. Estás siendo incluido en las listas que no van a heredar el reino de los cielos. Eso lo único que te va a traer es dolor, te va a traer sufrimiento. Y cuando tú te das cuenta va a ser demasiado tarde. Por eso la Biblia nos habla, nos advierte. El Señor no quiere que tú perezcas. El Señor no quiere que tú sufras. El Señor no quiere evitarte muchos sufrimientos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dejarnos en las manos del Señor. Encomendar nuestra vida al Señor. Por eso en Proverbios en el capítulo 5, en el versículo 11 al 14 nos da el consejo, dice: y gimas al final cuando se consuma tu carne, cuando ya seas viejo, de pronto te dejan embarazada, te dejan con sida, te dejan con gonorrea, chanco branco, sífilis, te abandonan, tú llamas, aló, ya no te contestan, y tú digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Claro, porque ahí la mamá a veces dice: hijita, no te unas en yugo desigual. A veces el pastor está aconsejando: no te unas en yugo desigual, no que es bueno, no que va a cambiar, no que va a dejar de tomar. Y digas: ¿cómo menospreció mi corazón la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban, no incliné mi oído, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Entonces, cuán lindo es poder entender que Dios nos ama, que Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso la palabra. ¿Para qué? Para que al final no estés llorando. 3, 4 hijos de diferentes maridos. Para que después no te dejen con una carga y digas: ¿por qué no escuché? ¿Por qué no presté atención a la palabra? Entonces el Señor te quiere librar de muchos dolores. Que personas dicen ya: bueno, tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá, pero ya estás enfermo. Ya tienes sida. Ya no te van a ver las personas que en algún momento te dijeron: te amo, te quiero. Estás en edad escolar y tienes 5 meses de embarazo. No es que los niños sean una bendición, pero tienen un orden, y eso es cuando nacen dentro del matrimonio. Tienes que salir a trabajar, a ganarte para el pan del niño, vender a caramelos con el biberón en la mano. Eso no era lo que Dios ni tus padres querían para ti, pero a veces uno lo busca cuando uno rechaza el consejo de la palabra de Dios. Ahora pasemos a la tercera casa, ¿sí? La casa del luto. Así que hemos visto la casa de la mujer ajena, hemos visto la casa de la mujer extraña, ahora vamos a ver la casa del luto. ¿Qué podemos aprender de la casa del luto? Vamos a ver. Dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 2: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Cuando nosotros vamos a la casa de luto, la Biblia dice que es mejor el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se va a la casa de luto? A mí nos ha pasado a muchos de nosotros que hemos perdido ya sea un familiar,
hemos perdido un hermano, hemos perdido un vecino, un amigo, un pariente cercano. Y a veces uno dice, pero estaba bien, estaba tranquilo, ayer hablé con él, ¿qué es lo que pasó? Fue todo tan rápido, quedamos que íbamos a tener planes y de pronto tú te vas a la casa de luto, la gente se están llorando, hay un ambiente fúnebre, hay un par de velas y te acercas al cajón y la persona que tú vistes que estaba lleno de vida, la persona que tenía mucho vigor, que tenía mucho por venir, porque a veces la muerte también se lleva a jóvenes. A veces se lleva señoritas cuando están empezando a terminar su carrera, cuando están a punto de casarse, cuando están teniendo logros profesionales, le trunca la muerte aquello. Entonces, cuando uno se va a la casa de la muerte, a la casa del luto, dice que uno va a poner, el que vive pondrá en su corazón. ¿Por qué? Cuando uno se va a la casa del luto, uno empieza a reflexionar lo corto que es la vida, lo efímero que es todo esto, y los débiles y frágiles que somos nosotros. Porque al final la Biblia dice que polvo somos y al polvo volveremos. Entonces, ¿por qué es bueno ir a la casa de luto? Porque ahí nos vamos a dar de cara con la muerte para poder enmendar. Porque la muerte me puede llegar a mí, te puede llegar a ti, nos puede llegar a todos. Entonces, la muerte no sabemos cuándo puede llegar, pero sí podemos estar seguros es de que tenemos que estar a cuentas cada día con Dios. Tú no pagas recibo de luz y agua, te cortan. De igual manera, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado te lleva al infierno. Pero el vivir una vida agradable delante de Dios, el encomendarse a Él cada día, cada mañana, en el atardecer, eso nos va a permitir que si la muerte llegare, nos vamos a la presencia de Dios y no nos perdemos eternamente en el infierno. Por ejemplo, la muerte no sabemos en qué momento puede ocurrir. Simplemente la muerte puede llegar. Es como esta persona, por ejemplo, el 17 de febrero del 2017, estaba, no sé si saliendo de su trabajo, pero estaba caminando sin saber él que estaba a segundos de morir. Él estaba caminando con su compañero de trabajo, pero esto ya, los minutos eran 12:50, con 28:30, y la muerte le llegó, no le avisó. Simplemente la muerte le llegó, así nos puede llegar a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué podemos aprender de la casa de luto? Es que la vida del hombre es como la flor del campo. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy podemos sonreír y mañana podemos estar muertos. Ahora, algunos, por ejemplo, pueden subir a una movilidad y dicen, llévame a la esquina, y lo que saben que no van a llegar a la esquina. En el camino, en el trayecto, está su muerte. Hay personas que se van a trabajar, ¿no? Ya regreso, mamá le dice, mamá, ya regreso, voy, cojo tierra y regreso. O te dicen, mi amor, ya regreso, chao, despídete de los hijos todos, sin saber, es la última vez que los vas a ver. Es la última vez que te vas a dirigir a ellos. Porque tú te vas a trabajar, estás trabajando normal, pero es el último día de tu vida. Esta persona, por ejemplo, estaba trabajando sin saber que la muerte le iba a llegar ese día. Le cayó la carretilla encima y ahí quedó. Así es, por eso es bueno ir a la casa de luto, porque para entendamos, nosotros, nuestra vida es como la neblina que sale en el campo. En la mañana aparece y en la tarde se desvanece. Cuán importante es estar a cuentas con Dios. Cuán importante es encomendar nuestra vida a diario con el Señor, porque no sabemos si volveremos a la casa. Por ejemplo, hay lugares allá como en Puerto Rico, ¿sí? Hay lugares como en Puerto Rico. Hay lugares como en Puerto Rico, como dice esta periodista. En Puerto Rico tienen un medio curioso de poder velar a las personas. De pronto esta persona, por ejemplo, lo común en todos los países es que cuando alguien fallece, lo ponen en un cajón, le ponen velas alrededor y ahí las personas vienen y ven su rostro. Pero velan a un joven sentado con los ojos abiertos. Entonces, y eso sucede en esos lugares, por ejemplo, como en Puerto Rico.
Entonces, algunos lo velan, esta persona está muerta, pero lo velan jugando dominó, porque eso es lo que más acostumbraba a hacer. Otros lo velan con lo que más amaba, su moto. Y esto me hace recordar ese texto que dice en Timoteo, ¿no? Nada trajimos a este mundo y ciertamente nada vamos a llevar. Nada, todo se queda. Entonces cuán importante, vuelvo a repetir, cuán importante es entregarle nuestra vida al Señor. Mire, esta persona lo enterraron no con su canotaje, porque eso es lo que más amaba. Este era boxeador, lo están prácticamente velando de esa manera, han puesto algo como un escenario y él a lo que es acostumbrado a boxear. Entonces, por ejemplo, la persona puede estar muy fuerte, a veces le damos mucha cabida al gimnasio, a la escultura, las pomadas, las colonias, los perfumes, el conservar el rostro, eso es muy bueno, no digo que no, pero más importante es el alma. El alma, porque esto se desgasta, esto se desvanece. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero cuando uno se entrega al Señor, dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el resto viene por añadidura. Al final todos vamos a quedar hueso. La mujer puede ponerse muchas cremas y tratar de cuidarse muy bonito externamente, pero va a morir y va a ser como la que vemos al lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que en la Biblia nos dice ahí en Tesalonicenses 5:20 que estemos en una vida en santidad, cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo más importante. Santidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Porque lo externo, polvo es, al polvo vuelve. Pero el alma, lo que tenemos dentro, un día dará cuentas a Dios. Esto es un cascarón nomás. Pero un día, como dice la Biblia en Génesis 3:19, le dijo el Señor a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Pero lo que está dentro de nosotros es un día ir a dar cuenta a Dios, que es el alma. Entonces, la Biblia nos dice en 2 de Corintios 7:10, entonces cuando una persona va a la casa de luto, siente triste, a veces uno se siente triste, pero hay dos tipos de tristeza según en la Biblia. La Biblia dice que la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento. De pronto tú te vas a un velorio y dices, se murió, joven, 28 años, profesional. Dios mío, uno dice, Dios mío, puedo ser el siguiente yo. Uno se siente triste y uno dice, Señor, yo de ahora en adelante voy a enmendar mi vida. Entonces, cuando una persona tiene tristeza y dice, Señor, he pecado, tristeza que produce arrepentimiento es la que sintió el hijo pródigo cuando dijo, en la casa de mi padre mucho alimento hay, mucho pan hay, y yo aquí perezco de hambre. Yo volveré a la casa de mi padre. Esa es una tristeza que lleva al arrepentimiento, el mismo que sintió David, tristeza por haber perdido la comunión con Dios y decidió volver al Señor. Esa es tristeza que sintió la mujer que era pecador en el pueblo y vino y estuvo a los pies de Cristo y dice que lloró y lloró y con sus lágrimas enjugaba los pies de Jesús. Sintió triste por su pecado. Entonces, cuando uno se siente triste por su pecado y viene a los pies de Cristo, hay perdón, hay salvación, hay liberación, porque esa tristeza te lleva al arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo te lleva al suicidio, te lleva al alcohol, te lleva a la droga, te lleva al cigarro, te lleva al casino, te lleva a los placeres, te lleva a los brazos de una persona que no te va a dar felicidad. Entonces, ¿cuál tristeza es la que tú estás sintiendo en tu corazón? La casa de luto nos enseña para que nosotros podamos reflexionar lo efímero que es la vida y la eternidad, lo que nos espera, porque el día que uno cierra los ojos, abre los ojos del alma y eso va a ver, el alma va a ver a dónde va, al infierno o al cielo. Pero eso se decide cuando uno está vivo. Después que mueres ya no va a pasar nada, nadie te va a sacar del infierno. Pueden hacerte 1.000.000 de misas, pueden encender 500.000 velas, puede venir hasta el mismo Papa, el mejor pastor, a orar, a clamar, pero nadie va a sacar tu alma del infierno, porque son tus decisiones las que te llevaron a ese lugar. Pero es en vida donde uno puede arrepentirse, es en vida donde uno decide reflexionar, dar una pausa a su vida, a su caminar,
ver sus caminos y decirle, Señor, yo doy una vuelta de 180 grados y me vuelvo hacia ti. Eso es una tristeza que lleva al arrepentimiento. Y gloria a Dios por ello. La tristeza del mundo solamente produce suicidio. Por ejemplo, en esta foto que estamos viendo, los del lado izquierdo es una tristeza que lleva al arrepentimiento. Tú dices, yo he pecado, yo he fallado a Dios, te vas, oras a Él y pides socorro, auxilio al Señor, y Dios te recibe con los brazos abiertos. Pero la tristeza del mundo lleva a la depresión, lleva a las pastillas, lleva al suicidio, te corta las venas, te cuelgas, ¿no? Y qué triste es eso. Entonces, ¿qué podemos aprender de la casa de luto? Que es mejor que nuestra vida esté en las manos del Señor. Es mejor, porque si nuestra vida está en las manos del Señor, Él nos guiará por la senda de justicia, y un día, el día que partamos de esta tierra, al igual que Lázaro, vendrán ángeles y nos llevarán a su presencia. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la casa del banquete. La casa del banquete. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la casa del banquete? Por ejemplo, gloria al Señor. Vamos a ver un poquito lo que dice la Biblia acerca de la casa del banquete. En Job 1:14 nos dice que los hijos de Job hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Job tenía 7 hijos, 3 hijas, en total 10 hijos. Y dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces, un día, mientras estaban todos los hijos de Job en la casa del mayor, en un banquete, dice que vino un viento del oriente y sopló hacia aquella casa y la casa les cayó encima. Simplemente cuando uno se va, a la diferencia de la casa del banquete con la casa de luto, es que en la casa del banquete uno piensa en el momento, en la hora, en la diversión, en el júbilo, en la alegría. Y eso es lo mismo que pasó con Belsasar. Este rey, la Biblia que nos dice en Daniel en el capítulo 5, él hizo un banquete a 1000 de sus príncipes. Trajo sus cortesanos, las mejores mujeres, el mejor vino, la mejor comida, y todo era un disfrute, todo era una alegría, todo era un regocijo. Pero en ese momento le nació él el orgullo. Estando borracho él, le dice, quiero que me traigan los vasos que trajeron del templo de Jehová de Jerusalén. Esos vasos eran santos, fueron consagrados solamente para el servicio de Dios, pero a él no le importó. Él pasó por encima la experiencia que había tenido su padre ya con Jehová. Pero en ese momento él se puso a tomar de aquellos vasos, con aquellos vasos que eran sagrados. No puedes tú combinar lo sagrado con lo profano, y él lo hizo. Faltó el respeto a Dios, y de pronto apareció una mano que empezó a escribir en lo encalado de la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice la Biblia que en ese momento sus lomos se debilitaron, sus rodillas daban la una con la otra, y su voz empezó a entrecortar y empezó a palidecer su rostro. Eso es lo malo a veces cuando uno va a la casa, esos banquetes, esas fiestas que hace el mundo, donde se emborracha, toma, vocifera, se golpea, ¿no? A veces de pronto hay palabras soeces, se levantan contra Dios, se les llena el orgullo su corazón, sacan la vuelta, hacen bailes desenfrenados, y uno no piensa en la muerte. Entonces, por ejemplo, él ese día, al igual que los hijos de Lot, ese día que había en la fiesta del banquete, ese día dijeron, nadie podía descifrar, tráiganlo a Daniel. Daniel había estado en el gobierno de su padre, y le dijo, Daniel, yo te doy todo, con tal que tú me puedas interpretar. Daniel dijo, quédate tú con todo lo que tú ofreces. Esto dice, Mene, Mene, el Tekel, Uparsin, tu reino ha sido hallado falto y ha sido entregado a los medos y a los persas. Y en esa noche Belsasar murió. ¿Todo por qué murió Belsasar? Porque se ensoberbeció, porque le nació el orgullo. Por eso murió Belsasar. Entonces a veces el banquete te hace pensar, la gente se va, baila, toma, se divierte, como si fuera a vivir para siempre. No les digo que es malo el banquete,
Les digo que a veces, como estos dos ejemplos que estamos dando, son banquetes donde se eleva la carne, simplemente banquetes donde uno se olvida de Dios. Banquetes donde uno le da la espalda a Dios y hace cosas muchas veces que a Dios no le agradan. No le agrada. Por eso la Biblia dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. O sea, hay personas que en los banquetes, en las fiestas, se ponen a emborracharse, a tomar, se olvidan, sacan, a veces le son infieles a la esposa, al esposo. Y uno ya debería, gloria al Señor, uno debería darse cuenta que tenemos Dios. Dios siempre nos está mirando, Dios siempre nos está observando. En una ocasión escuché en una noticia de un hombre que ya iba a morir. ¿Sí? El doctor lo había desahuciado, era un anciano, y los vecinos se van y le dicen, vecino, ya vas a morir tú, queremos hacerte cumplir el último deseo. ¿Cuál es el último deseo que tú pides? Y él dijo, yo quiero que me traigan a una prostituta. Le trajeron los vecinos a la prostituta, pasó esa noche con ella, al día siguiente él amaneció muerto. Los vecinos dijeron, bueno, se fue al cielo cumpliendo su último deseo. No todos los que mueren y dicen a veces que en paz descansen y de Dios gocen, se van para el cielo. La Biblia bien claro ahí, sin santidad nadie verá al Señor. La vida es corta. Estamos como en los días de Noé, que la gente compraba, vendía, se casaba y se daba en casamiento, comía y bebía, pero no se acordaba de Dios. La vida no está solamente para fiestas, para banquetes, para comidas, para bebidas. La vida está para reflexionar también y tener en cuenta que tenemos a Dios. Que hay que tener en cuenta que hay cosas que no le agradan a Dios y poder hacer discernimiento entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno para llevar una vida agradable delante de sus ojos. Lo mismo pasó, miren, la Biblia, por ejemplo, en Lucas 16, 19 nos habla de un hombre rico. Él se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día. Uno no tiene, a veces uno hace un banquete el día de su cumpleaños, el día festivo, el día de la madre, el día del padre, y de pronto fin de año hace un banquete, prepara lo mejor que tiene, ¿no? Y reúne a la familia y come, pero este rico tenía tanto dinero que el banquete hacía cada día. Pero su corazón estaba tan malo, tan endurecido con Dios, que teniendo a un hombre mendigo a la puerta de su casa, no le daba ni siquiera parte de aquella comida. El rico, aquel mendigo deseaba, aunque sea las migajas, pero nada le era dado. El mendigo murió, él también murió, y él se fue a parar al infierno. Cuando él abre los ojos, se da cuenta que estaba envuelto en una llama. Y le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro para que ponga su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en esta llama de tormento. A lo que le dijo, mira hijo, tú en tu vida recibiste bienes, pero él males. Es que a veces pensamos que la vida solo es para comer, beber, divertirse. Algunos dicen, el fin de semana, quiero bailar, quiero tomar, quiero salir a divertirme, quiero disfrutar mi juventud. Y a veces pensamos que disfrutar la juventud es estar en las cosas de este mundo, en bebidas, en borracheras, en fiestas. No. Disfrutar la juventud es como dice la Biblia en Eclesiastés 12:1. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no soy feliz. Mejor es disfrutar la juventud cuando estamos en las manos del Señor. Ahí sí se disfruta la juventud, ahí hay gozo, ahí hay paz. Ahí podemos sentir la presencia del Señor cuando nos llenamos ya no de cerveza, ya no de vino, ya no de alcohol, sino de la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor por ello. Vamos a ver, sigamos con la fiesta. Bueno, pasamos entonces a la casa del impío. Vamos a ver ahorita la casa del impío. En la Biblia nos habla del tibio, frío y caliente. Pero también la Biblia nos habla del impío, el pecador y la persona que es justa. O pía, también se le conoce, pía. El impío es aquel que conociendo la palabra de Dios se aparta. El pecador no conoce nada. Y la persona justa es la que cada día está tratando de agradar al Señor. Pero ¿cómo es la casa del impío? Aquel que ya ha tenido conocimiento y se ha apartado. Dice la Biblia que la casa del impío, por ejemplo, en Proverbios 3:33, dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Es como esta casa que estamos viendo, ¿sí?
El texto dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. O sea que la casa del impío, de aquel que en la Biblia lo compara como el perro que vuelve a su vómito, aquel que se aparta de Dios, del santo mandamiento, del camino de la salvación, y vuelve al mundo, es como el perro que vuelve al vómito, o como la cerda lavada, vuelve a revolcarse en el cieno. Entonces la Biblia nos dice que la casa del impío es una casa que está maldita. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Proverbios 3:33. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca del impío? Huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces el impío no solo su casa está maldita, él no tiene la bendición de Dios, ¿no? Todo está maldito dentro de él, no solo en su interior, sino entra en la casa. Entonces todo lo que hace le va mal, porque en Proverbios 28:1 dice, el que oye la palabra de Dios, la guarda y la pone en obra, la bendición, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero si tú oyes y no pones por obra, las maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Maldito en la ciudad, maldito serás en el campo. Pero la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persigue. No tiene una vida reposada. El león, nadie persigue al león, porque el león es el rey de la selva. El león persigue a todos. Entonces el león se echa a dormir donde sea, nadie va a venir a perturbarle. Así es el reposo del justo cuando está en los caminos del Señor, cuando tiene a Dios en su corazón. Pero la Biblia dice que el impío no puede dormir tranquilo. No puede, hay intranquilidad, él se siente perseguido. El impío está caminando, está yéndose en su carro, está en su trabajo, siempre piensa que le viene la calamidad, que le viene el desastre, que se va a enfermar, que será del futuro, que será el mañana. Pero lo terrible es que tiene miedo, pero no se arrepiente. No vuelve a Dios. ¿Qué más sucede en la casa del impío? En el Salmo 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío. ¿Cómo se siente el impío? La Biblia dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces el impío está atormentado. Hay dolores. El impío no es feliz. Puedes aparentar sonreír, puedes parecer que todo te va bien, pero la Biblia nos habla que tú tienes muchos dolores. Y lo peor de esto, lo que el impío teme, eso le vendrá. Parece que ojalá no me saquen del trabajo, ojalá no me saquen, te sacan del trabajo. Ojalá no pierda mi negocio, pierdes tu negocio. Ay, qué terrible para mí sería perder un hijo, pierdes un hijo. No soportaría que me dé diabetes, te da diabetes. Lo que el impío teme, eso lo vendrá. Pero los justos, dice, será dado lo que desea. Pero estamos viendo en esta noche la casa del impío, ¿sí? Ahora, lo terrible esto, ¿no? No solo su casa está maldita, no solo su vida es inconstante, su vida es tenebrosa, su vida es de miedo, de pavor al futuro, al presente, sino que dice la Biblia que el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropieza. Porque el que se aleja de la luz está en oscuridad. La luz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero también dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando uno se aleja de Dios, se aleja de la luz y anda en oscuridad. Y cuando una persona camina en oscuridad, ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, y al menos si hay tormento, está lloviendo, tarde o que temprano vas a tropezar, vas a caer en un hueco, en un buzón, en un acantilado, porque no te está siendo iluminado. Pero por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la luz. Él es el camino, que es correcto, el camino que nos lleva al cielo, pero Él también, Él es la luz que nos guía hacia la presencia del Padre. Ahora, por eso la Biblia dice, ¿está el Señor en la casa de los impíos? No, en Proverbios 15:29 nos dice que Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces, no está en la casa del impío. Tú puedes decir, no, Dios está conmigo. No solamente basta con decirlo, sino que Jehová no está en la casa del impío. Tú que te has apartado de Dios, tú que el Señor te está llamando constantemente para que regreses a sus caminos, es hora. Por eso el Señor dice, vuelve en amistad con Dios. El padre no fue a buscar al hijo pródigo. El pastor sí fue a buscar a la oveja. Pero el hijo pródigo ya conocía el camino. Solamente el padre se quedó sentado esperando
que el hijo volviera. Cuando el hijo tomó la decisión de volver, el padre tomó la decisión de irse, abrazarlo y decirle, hagamos fiesta, matemos al becerro gordo, porque este mi hijo que era muerto ha vuelto a vivir. Tú tomas la decisión, tú das el primer paso, el Señor hace el resto. Pero Jehová está lejos de los impíos, no está contigo. Así que es tiempo, si el Señor toca la puerta, como dicen en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si el Señor en esta noche, a través de esta palabra, toca la puerta de tu corazón y te dice, déjame entrar, abre la puerta, abre tu corazón para que el Señor entre a tu vida, entre en tu hogar. Y ya el Señor no esté lejos de tu casa, sino que habite contigo. Y cuando el Señor habita contigo, le dijo lo que le dijo a Zaqueo. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Ahora pasemos a la última casa, que es la casa de Dios. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios acerca de la casa de Dios. Vamos a ver ahí. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué lindo, ¿no? David decía, los judíos congregaban el sábado, todos empezaban a alistarse, se arreglaban. David salía a ver por la calle, pasaban. ¿A dónde se van? A la casa de Jehová. Y David se llenaba de emoción, se alegraba. Así sucede en la actualidad, ¿no? Ya van a ser acá tenemos servicio prácticamente martes, jueves y sábado. Hay iglesias que tienen todos los días, incluido, nosotros también tenemos el domingo, a veces nuestros ayunos. Pero de pronto llegas yendo a la iglesia y ves a varios hermanos que a veces son de otras congregaciones, o hermanos también que son de nuestra congregación, que ya están con su Biblia en la mano, que ya están con su ignario, están con sus hijos, y todos vamos a la casa del Señor a orar, a cantar, a escuchar su palabra. Entonces nos alegramos porque el pueblo de Dios es grande. Lo que queremos es que termine esta cuarentena para poder congregar y alegrarnos con los que también dicen, yo miré a la casa de Jehová. ¿Qué es la casa de Jehová? Es la casa de Dios, es puerta del cielo. En Mateo 28:17, en una ocasión llega Jacob a un lugar que él no conocía y se echa a dormir. Quería descansar en ese lugar, pone una piedra como cabecera y de pronto él tiene un sueño. Ángeles suben, ángeles bajan y arriba ve a Jehová y le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Yo soy el Dios de Isaac. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces de pronto Jacob se levanta y dice, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando vamos a la casa del Señor sentimos su presencia. Por ejemplo, Ana llegó a la casa de Dios en Silo, oró, derramó su corazón, su alma llena de amargura ante la presencia de Dios y dice que recibió sanidad y pudo concebir. Había también otra mujer, Ana la profetisa en el libro de Lucas, y Simón, que esperaban la salvación del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Simón pudo tener en sus manos al niño, y Ana también fue la primera que habló acerca de Jesús, los beneficios de estar en la casa del Señor. En la casa del Señor hay paz, en la casa del Señor hay tranquilidad. Nos vamos, contemplamos su hermosura, podemos sentir su presencia. Por eso en el Señor en Isaías 56:7 dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aunque el Señor está donde hay 2 o 3 congregados, pero Él tiene su casa. Cuando nos vamos podemos doblar rodillas. Muchas veces yo he sentido, al igual que tú, en la casa del Señor hay gozo, hay alegría. Por eso la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cogemos la pandereta, el bombo, el teclado, de pronto empezamos a cantar las alabanzas y la presencia de Dios desciende, se mueve, hay regocijo. Si uno se va sin fuerza, sale fortalecido. Si uno se va triste, sale regocijado. Si uno se va apenado, sale lleno de su presencia, lleno de su amor. Hay salvación en la casa del Señor. Es casa de oración. Uno se va y clama a Dios directamente a través de Jesucristo. Entonces, ya quisiera yo que se levante esto para poder estar en la casa del Señor. Y en el Salmo 11:4 dice, pero el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Qué lindo, ¿no? Poder estar una vez más, levantar las manos en la presencia del Señor, irnos con los niños, con los pequeños,
con los ancianos, con los jóvenes, y poder decir, como dice el Salmo 5:7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha permitido tener vida hasta este momento. Hay mucho que agradecer a Dios. Por eso la Biblia dice que no nos olvidemos de sus beneficios. Es grande la misericordia de Dios. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Hay que agradecer a Dios por habernos dado vida, por habernos guardado del coronavirus, por haber cuidado de nuestra familia, por el trabajo, por la salud. Si eres soltero, dale gracias a Dios por tus padres. Si eres casado, de igual manera, por la esposa, por los hijos. Dios, hay mucho que agradecer. Cada mañana que Él nos permite darnos un día más de vida. Hay personas que uno no valora la salud hasta que está enfermo. Uno no valora la libertad hasta que está en la cárcel. Uno no valora la familia, el padre, la madre, el hijo, la esposa, hasta que lo pierde. Entonces hay que agradecer a Dios. No olvidemos sus beneficios. Él es el que nos corona de favores y de misericordia. Entonces hay mucho que agradecer a Dios. Por eso la Biblia dice en el Salmo 134:1, mira, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Bueno, esas son las casas que hemos querido compartir en esta linda noche. La casa de la mujer ajena, no entremos, no vayamos, no acudamos. La casa de la mujer extraña, de igual manera. La casa del luto, la casa del banquete, la casa del impío y la casa de Jehová. Que vayamos todos, una vez que todo eso se levante, vayamos todos a agradecer al Señor, a alabar a su santo nombre, a poder exaltarle y estar diciendo, como vivía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice que perseveraba en la oración, pero también perseveraba en el templo. Pero gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y que Dios nos cuide, Dios nos guarde y Dios nos proteja. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos aconseja, tu palabra siempre nos da ánimo, tu palabra siempre nos da aliento, Señor. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes a través de estas redes. Guárdanos, Señor, guárdanos de no ir tras estas casas, guárdanos de no apartarnos de tu camino, guárdanos al joven, a los que estamos casados, Señor, de todo mal. Ayúdanos, Padre, que no nos dejemos llevar conforme a nuestros pensamientos, ni conforme, Señor, a nuestras actitudes, sino que seas tú guiándonos, seas tú guardándonos. Nuestras vidas los encomendamos en tus manos, Señor, nuestra familia de igual manera. Ayúdanos a vivir una vida agradable y perfecta delante de tus ojos. Y gracias por todo, Señor. Si hubiera algún enfermo, Padre, seas tú sanando. Oh Dios, seas tú tocando los corazones. Seas tú, amado Espíritu Santo, redarguyendo lo profundo de cada ser, su cuerpo, su alma, su espíritu, Señor, y trayéndolo, Padre, a la reconversión, trayéndolo, Señor, a un arrepentimiento real y sincero. Padre, tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Toca, Señor, que la palabra que en esta noche ha sido dada, que eres sembrado en corazón, sea guardado y puesto por obra. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Y me despido de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jehová. Dios les bendiga. Dios les bendiga.